Hello, me da mucho gusto estar una vez más con ustedes. Y gracias a los que me siguen, que me saludan. También a aquellos que no los conozco, pues les agradezco que me sigan. Les voy a pedir un favor y es que se suscriban a este canal para que así las enseñanzas puedan proseguir y llegar a todas partes. Esa es la intención. Haciendo esa intención usted está predicando las buenas nuevas de salvación y verdades eternas, verdades absolutas que provienen del Padre Celestial, no de la teología humana ni de los seres humanos que han inventado tantas cosas para aprender a discernir la palabra, sino que fielmente ustedes están haciendo el trabajo que el Señor sin necesidad de predicar. Manda este video a tus amigos, a tus hermanos, a tu familia. Aquí nos esforzamos a hacer este trabajo simplemente, humildemente, no gozamos de tanto un estudio que tiene tantos componentes para tener brillantes, sino simplemente estamos hablando de estas verdades absolutas de nuestro Padre Celestial y que interesa en cada momento para que nosotros podamos proseguir fielmente al Señor y con dedicación, con alegría, con gozo, con ánimo de ver vidas cambiadas, porque las vidas están allí, necesitan conocer este mensaje maravilloso de la salvación, de las buenas nuevas, de la escritura sagrada, de la palabra de Dios, de la inspiración que tuvieron otros y lo que tenemos ahora es inspiración o motivación para proseguir. Y usted es parte de ello, usted es familia, mi familia. Nuestra meta no es el juicio final, eso no va a venir a nosotros. Nuestra meta es estar con Cristo, con nuestro Adón, con nuestro Señor en el reino de su Padre y morar por toda la eternidad. Imagínese usted que los hombres se afanan en la actualidad para vivir bien económicamente, trabajan. Y al fin de cuentas, llega el momento en que tienen que partir, porque no todos, aquí no somos inmortales, nosotros vamos a ser inmortales cuando la resurrección llegue y hayamos resucitado a ser parte de la familia del reino y conozcamos a muchos de nuestros antepasados, miles de años atrás, porque no estamos aquí por la casualidad, estamos por la voluntad del Señor y porque Él quería una familia maravillosa de seres humanos renovados ahora por el sacrificio maravilloso que el Mashiach Jesús hizo allá en el madero. Bueno, ahora yo les voy a hablar de un caso muy serio que podamos entender los dos árboles del Edén. Hay dos árboles. Uno se llama el árbol de la vida y otro se llama el árbol de la ciencia del mal. Eclesiastés 1:9 al 10 dice, lo que ha sido es lo que será, lo que se ha hecho es lo que se hará y no hay materia nueva bajo el sol. ¿Hay algo de lo que se dice? ¿Ves esto es nuevo? Ya estaba aquí hace mucho tiempo. Eclesiastés 1:9 al 10. Algunos tratan la historia del jardín como pura fantasía y una historia alegórica para los de tiempo pasado que no tenían la luz de nuestras edades. Otros, incluyéndome a mí, consideramos la historia como llena de los más profundos conocimientos encontrados en las Sagradas Escrituras. De cualquier modo, la historia es muy bien conocida. La historia del Edén es muy asombrosa para nosotros por varias razones. Es parte de la historia de la creación, de donde vino todo, y es también la explicación más temprana de por qué hombre y mujer son de la manera que son. Algunos de los problemas más fundamentales de la vida son primero expresados en la historia del jardín. ¿El Edén? Yahweh, nuestro Padre Celestial, lo formó hombre y mujer. Humano fue formado del polvo y puesto en el jardín. Mujer fue formada en el jardín de Adán. Necesitaban un lugar donde ir y algo que hacer. Vida sin un propósito no es vida. Entonces Yahweh, nuestro Padre Celestial, plantó el jardín y puso al hombre allí para que lo mantuviera.
Esto sirve como el primer contexto de propósito y obligación. Había dos árboles únicos de ser notados en el jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y plantó Yahweh, nuestro Padre Celestial, un huerto hacia el oriente en Edén, y puso allí al hombre que había formado, y Yahweh, nuestro Padre Celestial, hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y buena para comer, asimismo en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Génesis 2, versículos 8 y 9. De acuerdo con la historia, el árbol del conocimiento del bien y el mal era prohibido como alimento para el hombre. Alguna gente piensa que eso fue planeado al poner el árbol en el jardín con el hombre y luego decir no lo coma. Algunos piensan que esto era un incentivo para hacerlo. Psicología reversa o inversa a veces promueve un comportamiento que es lo contrario de lo que se fue hablado. Hasta amigos que están en acuerdo completo con nuestro Padre Celestial y que nunca han cuestionado la palabra de Él, todo por eso secretamente reflexionan esta pregunta. Vamos a ignorar esto un poco. Yo nunca he conocido a unos padres que le han advertido a un hijo acerca de la cocina o la estufa caliente. Caliente, no lo toque. Le duele al bebé. Solamente para planear que el bebé se queme como broma o psicología inversa o reversa. Padres no hacen eso ni tampoco nuestro Padre Celestial Yahweh, porque entonces Yahweh puso el árbol allí y luego dijo no lo comas. ¿Por qué lo hizo? La respuesta está enfrente de nosotros. Es acerca de ser el dueño. Yahweh, nuestro Padre Celestial, es el dueño del gran jardín, el Edén. Él lo plantó. Yahweh no está jugando juegos mentales con el hombre. No es psicología reversa o intentando de probar al hombre. Es acerca de quién es el dueño del jardín. El árbol del conocimiento del bien y el mal prueba que el jardín todavía pertenece a nuestro Padre Celestial Yahweh, a pesar del hombre estar viviendo allí. Hombre solo mantenía el jardín. Este interesante detalle, la prohibición del jardín, es profundo. Esta es solamente una de las razones por qué el conocimiento en esta historia levanta la historia por encima de cuentos de hadas. Considere esto, si nuestro Padre Celestial creó todo el mundo, entonces Él es el dueño del jardín. Esto es exactamente lo expresado por el rey David. De Jehová es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y lo que en él habita, dicen los Salmos 24:1. El árbol del conocimiento del bien y el mal es una restricción en el jardín definido por el dueño verdadero. Nosotros somos los mismos principios en la tierra, somos dueños de nuestra propia casa, nuestro propio país. Yo soy dueño de mi propia casa. Yo puedo plantar árboles, arbustos y edificar lo que sea en cualquier lugar en mi propiedad, excepto donde hay restricciones. Cada propietario sabe que él es dueño de su propia casa y propiedad basado en la definición de gobierno. El gobierno tiene el último control sobre todo el territorio. De hecho, si tú tienes una propiedad horizontal, casa, y deseas añadir un piso más, debes pedir permiso porque cuando adquiriste esa propiedad, según las especificaciones, por lo tanto, ampliaciones deben ser aprobadas por el Estado. Hacer lo contrario es violar las leyes, obviamente, esto es en países donde se hacen cumplir la misma realidad y verdades con la estancia del hombre en el jardín del Edén. Yahweh tiene el último control y propiedad del jardín. Ya comentaremos acerca del otro árbol, un poco, el árbol de la vida, pero vamos a continuar hasta la historia un poco más. El hombre creó las reglas. Él comió del árbol que fue prohibido de comer. Debido a la primera y quizás la mayor mentira jamás contada, tuvo lugar en el jardín del Edén. Por la decepción del enemigo, el hombre comió del árbol y luego sufrió las consecuencias siendo corrido del jardín. De tal manera que el hombre y la mujer ya no podían ni debían comer del otro árbol, el árbol de la vida. Aun cuando Eva y Adán probablemente no contendieron qué hechos acarrearían esta decisión o las consecuencias que resultarían de tal manera, lo que siguió después fue la caída del hombre, ha devenido en una reacción en cadena
de estos acontecimientos. Esto significa que su vida sería más dificultosa y que él no podría comer del árbol de la vida. Y el Todopoderoso hizo vestidura de piel para Adán y su mujer y los vistió. Entonces, Yahweh, el Todopoderoso, dijo: he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal, cuidando ahora no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y el Todopoderoso lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que se giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Génesis 3:21 al 24. Vamos a considerar otro elemento muy profundo expresado en la historia del jardín. ¿Por qué exactamente el hombre fue corrido del jardín del Edén? No fue por castigo, eso fue cumplido con maldecir la tierra para el hombre y multiplicando penas y concepción para la mujer. Aquí están las razones escriturales para la expulsión. Hombre vino a ser como una parte de Yahweh y el Todopoderoso no quería que la humanidad, la cual ya conocía del árbol del bien y el mal, alargara su mano y tomara también del árbol de la vida y comiera y viviera para siempre. Hay varias cosas que considerar aquí. ¿Tiene el Todopoderoso partes? Cuando el hombre comió del árbol del conocimiento del bien y el mal, él llegó a ser como una parte del Todopoderoso. Pero la pregunta es, ¿cuál parte del Todopoderoso Yahweh llegó a ser el hombre? Muchos eruditos siempre han batallado con esto. Quieren que el Todopoderoso sea un absoluto sin parte. Muchos intentan explicar estas partes refiriéndose a otras criaturas celestiales. Pero esto implora otro problema, porque humano fue creado a la semejanza de Yahweh, el Padre Todopoderoso. No fue creado en la semejanza de Yahweh y otras criaturas celestiales. El hombre fue creado en la semejanza de Yahweh, nuestro Dios, nuestro Todopoderoso. Punto. El cristianismo ha visto este pasaje como una confirmación de la divinidad de Yeshua. De acuerdo a ellos, Yahweh es todopoderoso y es en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De acuerdo a su lógica, si Dios tiene partes, entonces Dios tiene personas. El problema es que la lógica no trabaja así. Parte no significa persona y persona no significa partes. Si esto es así, entonces, ¿cómo, cuál persona, Padre, Hijo o Espíritu Santo el hombre llegó a ser? Nadie defiende que hemos llegado a ser como una de las personas de Todopoderoso. La respuesta real regresa atrás a la decepción usando el árbol del conocimiento del bien y el mal. Es el mismo opositor quien reveló más acerca del árbol. Pues Yahweh, Todopoderoso, sabe que el día que de él coman, serán abiertos sus ojos y serán como el Todopoderoso, Elohim, conociendo el bien y el mal. Génesis capítulo 3, versículo 5. Satanás usó un poquito de verdad acerca del árbol, luego la leudó con mentira para así cargar a la decepción. Es verdad que una vez que el hombre comió del árbol, que sus ojos se abrieron a su propia desnudez, y sí llegamos a ser como una parte del Todopoderoso, no como todo. Yahweh, comiendo del árbol, no causó que obtuviéramos el conocimiento del bien y el mal, algo que el hombre no poseía antes de comerlo. Entonces, ¿cómo esto nos ayuda a identificar como cuál parte del todo por eso llegamos a ser? Otra vez, yo creo que la respuesta es simple y está enfrente de nosotros. Llegamos a ser como el Creador. La habilidad de crear incluye a ambos, bien y cosas malas y propósitos. Esto llegó a ser parte del resumen del hombre. Al hombre se le fue dado acceso a cambiar la creación del Todopoderoso.
Si tú das un paso atrás y sigues la historia del hombre, es una historia de obtención de conocimiento. De hecho, los historiadores intentaron subdividir el tiempo en periodos basados en la obtención de conocimiento y habilidad, la edad de bronce, la edad de hierro, etc. Hoy los avances de conocimiento son asombrosos. Tomen, por ejemplo, las computadoras. Hay un par de juegos de estrategia llamados Era de Imperio y Civilización. Ambos exploran y explican el fenómeno del hombre adquiriendo conocimiento seriamente. Catalogan y preparan el juego para la obtención de conocimientos combinados con tecnología, cultura y religión. La estrategia del juego es de obtener conocimiento más rápido que tus rivales para el dominio del mundo. En nuestro día presente, yo he oído historiadores modernos explicar nuestra gran tecnología como la edad de información, conocimiento. De hecho, hombre ha intentado en cada generación de obtener más conocimiento y esto no es algo nuevo. Para tener una idea un poco más clara, consultemos un libro, aunque no es parte de la Tanakh o de la escritura hebrea, nos da una idea de cómo descubrieron los ancianos esto en el pasado. Para este es el libro de Yashar, Hacer. Y el niño creció y fue detestado y fue en los caminos de su padre, Matusalén, perfecto y recto con Elohim. Y todos los hijos del hombre se apartaron de los caminos de Yahweh en aquellos días cuando se multiplicaron sobre la faz de la tierra con hijos e hijas. Y se enseñaron mutuamente sus malas prácticas y continuaron pecando contra Yahweh. Todo hombre se hizo a sí mismo un Dios y robaron y saquearon a cada uno de sus vecinos, así como a sus parientes, y corrompieron la tierra, y la tierra se llenó de violencia. Y sus jueces y gobernantes fueron a la silla de los hombres y tomaron sus mujeres por la fuerza de sus maridos, según su elección. Y los hijos de los hombres en aquellos días tomaron de los ganados de la tierra, las bestias del campo y las aves del aire. Y enseñó la mezcla de animales de una especie con la otra, con el fin de provocar a Yahweh, el Todopoderoso. Y Yahweh, el Todopoderoso, vio toda la tierra y fue corrupta porque toda carne había corrompido sus caminos sobre la tierra, todos los hombres y todos los animales. Y Yahweh, el Todopoderoso, dijo: yo borraré al hombre que yo creé de la faz de la tierra, desde el hombre hasta las aves del cielo, junto con el ganado y la bestia que está en el campo, porque me arrepiento de haberlo hecho. Esto está en el libro de Yacer, capítulo 4, versículos 15 al 19. Ahí lo tenemos. Los primeros experimentos, cruces de genes. Ahora reflexionar sobre cómo nos han dicho que no hay materia nueva bajo el sol. La mezcla del ADN no es un asunto nuevo. Todo lo que se crió fue según su especie, como se describe en las escrituras. Por favor, vea Génesis 1, 11, 12, versículo 21, versículo 24, versículo 25, capítulo 6, versículo 20, capítulo 7, versículo 14. Se envió el mandamiento de que todos los animales se multiplicaran según su especie, y Yahweh declaró, el Padre declaró, era bueno. Así como el profeta Daniel se le dijo que en los últimos días muchos correrían de aquí para allá y el conocimiento será aumentado. Daniel 11:4. Ha habido varios descubrimientos de la ciencia junto con grandes avances tecnológicos. Sin embargo, a pesar de todo, es siempre aprendiendo. Muchos no son capaces de llegar al conocimiento de la verdad, como se explica en Timoteo 3, versículo 7. Ellos continúan participando del conocimiento prohibido. Así son como dioses, tal como se predijo. Fijémonos más cerca de la historia humana, mostrando que cada avance de conocimiento da no solo cosas buenas, pero igualmente cosas malas. A veces el mundo intenta usar solamente las cosas buenas que descubren, pero después otros aprovechan el conocimiento para crear cosas malas también. En otras veces, una cosa mala es descubierta que trae una increíble cosa buena también. Consideremos estos ejemplos del pasado. La dinamita fue descubierta, adquirió conocimiento por Alfred Nobel. Fue una tremenda
conjunción de gran destrucción, aun cuando los chinos ya conocían la pólvora hacía miles de años. Alfred Nobel, revolucionario, él revolucionó este descubrimiento, cañones y armas de guerra, armas de fuego, una vez que él entendió lo que había causado. Él formó la fundación del Premio Nobel para promover buenas cosas sobre las malas. Él se arrepintió de haber descubierto esta sustancia. La fórmula M o M2 fue formulada por Albert Einstein porque se usara con fines pacíficos, pero su primer uso fue para elaborar la bomba atómica. Esta fue construida como una arma para destruir lo más posible. Después, este conocimiento sí fue usado como una fuente de energía. Hay otro ejemplo que ilustran el mismo punto. Avances de transportación, avances médicos, comunicaciones, etcétera, todos dan algo bueno y o malo. Al hombre se le fue dado el poder de adquirir conocimiento de los dos, bueno y lo malo, y la habilidad de crear cosas que no existían desde la creación original por la razón del árbol en el jardín. Esta generación solamente las cosas más extraordinarias han sido creadas. Una historia de fantasía favorita de contadores de cuentos es basada en el tema máquina del tiempo. Si tú pudieras regresar en tiempo unos 2000 años y decirles cómo es el mundo de hoy y llevar evidencia para probarlo, tú tal vez te arrepentirías de hacerlo. ¿Por qué? Porque te quemarías en un árbol creyendo que eres un tipo de demonio. Verdaderamente esta generación ha tenido la experiencia de tantos cambios en tecnología que ha pasado la imaginación de pasadas generaciones. El hombre ahora puede trabajar con los más pequeños bloques, particular del átomo, para hacer complementariamente nuevas sustancias. Estas están experimentando con nanotecnología, instrumentos mecánicos muy pequeños a nivel molecular. Tecnología digital y computadora son los descubrimientos de estas últimas generaciones. Están probando ya la clonización, creación. Sin embargo, cada pedazo viene con buenos y malos resultados. Cuando el hombre salió del jardín del Edén, él cargó con él mismo la semilla del árbol del conocimiento del bien y el mal. Esta semilla está en la fruta. Hombre se comió la fruta. Es como si esa semilla pequeña ha crecido a un árbol grande y está dando fruto en nuestros días. El fruto es ese árbol del bien y del mal. Está tan maduro que está podrido, echando a perder hasta la buena fruta. Regresemos a nuestra historia del jardín. El hombre fue forzado del jardín por dos razones. Llegando a ser como una parte del Todopoderoso y para proveerle que comiera del fruto del árbol de la vida y que viviera eternamente. Pero espere, ¿cuál es el problema con nosotros viviendo eternamente? Que no el plan del Todopoderoso salvarnos del resultado de la era dado de la semilla del árbol del conocimiento del bien y el mal para que podamos vivir eternamente con él. Entonces, ¿por qué el Todopoderoso prohibió al hombre de comer del árbol de la vida allí en el jardín del Edén? La respuesta a esa pregunta es un poquito más complicada. Yahweh, el Todopoderoso, quiere que tomemos parte del árbol de la vida, pero algunos cambios deben ser hechos primero. Muerte no se puede combinar con vida. El Todopoderoso nos ha definido el mundo a nosotros en términos específicos. Santo y profano, hay puro e impuro. Él dijo que ciertos opuestos no pueden estar juntos, se deben de separar. Vida y muerte no pueden existir al mismo tiempo en el mismo contexto. En los ejemplos vistos aquí, profano, impuro, muerte prevalece sobre santo, puro y vida. La prohibición de combinar elementos opuestos es un mandamiento fundamental en la Torá, en la escritura hebrea del Todopoderoso. Deben de permanecer separados para que vida sea sostenida. Si tú combinas impuro con puro, todo se hace impuro. Si tú combinas muerte con vida, causa lo que está vivo que muera. De cualquier manera, considera la separación de la luz y la oscuridad. No pueden existir juntos tampoco.
Cuando luz llega, la oscuridad se aleja y se encoge. Oscuridad no prevalece con la luz. Luz sobre toma oscuridad. Esta es la razón que estamos separados del Todopoderoso. Nuestra naturaleza de pecado es considerada oscuridad. No podemos existir en su presencia. También comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal trajo muerte. Comiendo del árbol de vida es vida, vida eterna. No pueden ser comidos juntos. ¿Qué nos trae a nuestra situación presente? Todos hemos tomado del árbol del conocimiento del bien y el mal por nuestro padre Adán. No podemos estar en el jardín porque todos somos sujetos a muerte. Pero todos tenemos los instintos básicos de querer vivir y sostener vida. La humanidad tiene la esperanza de encontrar una manera de vivir usando el árbol del conocimiento del bien y el mal. Claramente, al entrar en estos últimos días, el opositor todavía está tratando de convencer a la humanidad de que serán como dioses. No importa cuánto empalme de ADN el hombre puede evocar la creación. No olvidemos cómo nos dijeron que el hierro y la arcilla no se mezclan. Y al ver al hierro mezclado con barra arcillosa, se mezcla con la semilla de los hombres, pero no se aferran el uno al otro, así como el hierro no se mezcla con el barro. Daniel 2:43. El problema sigue siendo que tenemos el árbol incorrecto. Se requiere el árbol de la vida para resolver el problema. Nunca vamos a resolver nuestros problemas de vida eterna, al menos que Yahweh, el Todopoderoso, venza nuestra muerte primero. Vamos a examinar el otro árbol en el jardín de la vida, que es el árbol de la vida. Sus caminos son caminos agradables y todas sus sendas paz. Es árbol de vida para los que de ella echan mano. Y felices son los que la abrazan con conocimiento. Fundó Yahweh, el Todopoderoso, en la tierra con inteligencia estableció los cielos. Proverbios 3, versículos 17 al 19. La escritura a veces parte de la literatura cuando hay un servicio, pero más allá de la literatura, la Biblia no solamente narra la historia del jardín, en esta se nos dicen las meras reglas del jardín. Cualquier camino de regreso al Edén tiene que ser una renovación a mantener los mandamientos de Yahweh, el Todopoderoso, hasta esos dados en el jardín. El fruto del justo es árbol de vida y el que gana alma es sabio. Proverbios 11:30. El producto de mantener los mandamientos del Todopoderoso es comer otra vez del árbol de la vida. Ayudando a otros para que ellos coman del árbol de la vida es conocimiento del orden más alto. Aquí estamos al final de la edad y con el fruto final del árbol del bien y el mal. Yeshua, Jesús, describió nuestro mundo hace mucho tiempo. Él supo lo que el resultado final sería. Jesús le refirió a otras palabras diciendo, el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña y los siervos del dueño fueron y le dijeron, Adón, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Pero él dijo, no, no sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo junto con ella. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atala en manojo para quemarla, pero el trigo recogerlo en mi granero. Mateo 13:24 al 30. Aleluya. Dos semillas están compitiendo por la vida de la humanidad. Una es una vida que iría muerte, cizaña, y una es vida trigo que te lleva a vida eterna. El árbol de la vida fue hecho para ser comido diariamente por sus poderes regenerativos.
La Santa Escritura hace lo mismo para nosotros hoy, para preservar nuestro espíritu saludable. Yo intentaba compartir con otros qué esencial es la enseñanza de la Biblia, todas las enseñanzas de la Torá, conocida como Pentateuco, los 5 primeros libros también de la Tanakh, la historia, salmos y profetas. Algunos hermanos han sido enseñados en un par de esas áreas. Yo sé de algunos cristianos que se les dice que no es necesario leer los primeros libros, que eso es para los hebreos, los judíos, con la excepción de recontar la historia de Abraham, de Isaac y de Jacob. No saben casi nada de los primeros 5 libros. Toda la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, es esencial para un hombre espiritual como agua y aire, pero muchas veces agua y aire no son tomados en cuenta hasta que no hace falta. Esto nos está llevando a más cerca de la definición real del árbol de la vida. El árbol de la vida no fue un árbol extra en el jardín para que se vea mejor. Era esencial que el hombre tuviera ese árbol. La escritura hebrea no es algo extra bueno para nuestra fe en el Todopoderoso y en el Mashiach. Es esencial para nuestra fe en el Todopoderoso y el Mesías. Considere las palabras de Yeshua, Jesús, en esta comparación. Pero si no creen a sus escritos, ¿cómo creerán a mis palabras? Porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Juan 5, 46, 47. Mientras que las palabras de Yeshua, Jesús, fueron dirigidas a los líderes religiosos de su día, la pregunta aplica a creyentes de esta era, hoy. ¿Cómo puedes entender o creer las palabras de Yeshua, Jesús, si no crees primero lo que escribió Moisés? Meditemos en un texto sobre algo que dijo el Mesías. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único todopoderoso verdadero, y a Yeshua, Jesús, Hamashiach, el Mesías, a quien has enviado. Juan 17:3. Ahora, en solo ese texto hay una verdad absoluta. ¿Cómo conoce usted al Hijo Yeshua leyendo las escrituras griegas? Ya que ahí donde se escribe de él, pero ¿cómo conoce a Yahweh, del Abba, Padre? Se habla en la escritura hebrea, es decir, que debemos leer ambas para conocerlo, porque si solo se sabe de uno, se tiene el testimonio de uno solo y la verdad no está allí, sino en el testimonio de dos. Por eso dice que esto es vida eterna, el conocer a los dos, al Padre y al Hijo, a Yahweh y a Yeshua. Las palabras de Yeshua, Jesús, son las mismas palabras y enseñanzas dadas en las escrituras hebreas. Las palabras de Yeshua, Jesús, son vida. Las palabras de todas las escrituras son vida, vida eterna. Cuando Moisés dio su discurso final y dio los escritos a Josué y los sacerdotes, les ofreció estas palabras. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigo contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia amando al Todopoderoso, a Yahweh, escuchando su voz y allegándote a Él, porque esa es tu vida y la largura de tus días, para que habites en la tierra que el Todopoderoso Yahweh juró dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Deuteronomio 30, versículos 19 y 20. El árbol del conocimiento del bien y el mal lleva muerte. Esto es lo que este mundo ofrece espiritualmente. El árbol de la vida dirige a vida. Esto es lo que el Santo Padre y las Escrituras ofrecen. Uno es una maldición, otro es una bendición. Bueno, espero que les haya servido bastante ilustraciones, que les haya enseñado bien lo que es el árbol de la vida, la palabra viviente, la palabra del Señor, las escrituras, lo que Él le dijo a su pueblo, nos dice a nosotros lo mismo. Tomemos esto como una verdad absoluta y una advertencia posible que se pueda realizar en nuestras vidas,
Cada día meditamos, oramos al Señor. Pasamos tiempo en oración, ayuno tal vez. Y hablamos de sus verdades eternas, más que todas las teologías erróneas y falsas de los seres humanos, que utilizan la misma escritura para formar su propia interpretación. Entonces la lógica es, razonemos bien y entendamos bien lo que el Señor nos enseña diariamente a través de su palabra y no llegar a ser dioses como queríamos, como creíamos o como le creyó Adán al maligno, a Satanás, Lucifer. Espero que le haya servido de mucha bendición y mucho entendimiento y conocimiento. Esta es verdad absoluta. Dejamos en el Señor una vez más. Espero que usted, bueno, suscríbase a este pequeño programita que está sirviendo de bendición a otros y a muchos. Tratamos de poner unas diferentes plataformas. Ya haremos todo esto mejor, a perfección. Estamos aprendiendo cómo comunicarnos con el mundo. Los más de 8.200 millones de personas que hablan diferentes lenguajes, diferentes religiones, diferentes culturas. Le damos al Señor que muchos de ellos sean alcanzados y que sirvan de antorcha viviente en el mundo que está pereciendo, este mundo que está pereciendo. Ya viene la vida. En eso pensamos cada día. Aquí les saludo a su hermanito Ponchito o Poncho Flores. En lugar del Señor, les amo en